Ya está grabando y comenzaremos ya. Ya, bien, vamos a repasar un poquito antes de entrar a los ejercicios. Esto lo han visto ya a detalle con el ingeniero en sus diapositivas, pero no está por demás dar un breve resumen de la teoría. Ya, entonces para obtener compuestos aromáticos, uno de los procesos principales es la reformación catalítica, que es un proceso de transformación de hidrocarburos, que generalmente van desde el carbono 7 hasta el carbono 10. Ya, entonces, esto les voy a pasar así con la teoría. Lo van a poder leer a mayor detalle. Básicamente lo que explica aquí es este diagrama, que dice lo siguiente. Para la reformación catalítica, la alimentación convencional generalmente es nafta pesada, ¿ya? Y esa nafta pesada está compuesta desde el carbono 7 hasta el carbono 10. Como podrán observar, el número de octano es bajo, va desde 20 a 50, ¿ya? Y la composición que tiene esta nafta pesada en cuanto a parafinas, naftenos y aromáticos es la siguiente, ¿no? Como podrán observar, existe mayor porcentaje de parafinas. Y al último está, ¿no? El porcentaje de aromáticos, tiene bajo porcentaje de aromáticos. Entonces, la misión que tiene la unidad de reformación catalítica es elevar este porcentaje de aromáticos, ¿ya? Entonces, las condiciones a las que va a operar esta unidad es una temperatura, son altas temperaturas, ¿no? 500 grados centígrados. Y las presiones van desde 5 a 20 bares. Ya, entonces en esta unidad el catalizador principal es el platino, el óxido de platino. Ya, entonces esta unidad puede tener varios diseños, puede ser una unidad de reformación catalítica semi-regenerativa o una unidad de reformación catalítica con regeneración continua, ¿no? Esto se refiere generalmente a la regeneración que va a tener el catalizador. Ya, y como producto vamos a tener generalmente del C5 para arriba, ya van a ser productos reformados y como verán el número de octano ya se va a elevar, va a ser un número de octano de entre 90 a 100. Ya los demás productos que también pueden surgir de la reformación catalítica son el hidrógeno y otros hidrocarburos livianos. Y también puede surgir coque, ¿no? Como residuo. Ya, y si vemos el porcentaje en cuanto a parafinas, naftenos y aromáticos, vemos que se eleva, ¿no? El porcentaje de aromáticos. Y esa es en sí la misión que tiene esta unidad. Generalmente es un conjunto de reactores, ¿no? Porque es un proceso de transformación. Ya, entonces, aquí algo importante recalcar de aquí es que este proceso puede operar en dos modos. Uno de ellos es con alta severidad para producir principalmente aromáticos. Como podrán ver aquí, si se produce a modo de alta severidad, se puede obtener un porcentaje de aromáticos en volumen entre 80 y 90%. Esto se daría si es que en el país ya contáramos con un complejo de aromáticos, ¿no? Ya se podría operar en ese modo. Pero lo que se está operando en la actualidad generalmente es un modo de severidad media, porque todos los aromáticos que se producen se destinan para producir gasolina de alto octanaje, ¿no? Entonces se tiene un 70% del contenido de aromáticos. Ya, entonces, eso es muy importante saber. Ya, esto también lo van a leer con mayor detalle. Me quiero ir a este diagrama, donde tenemos lo siguiente, ¿no? Esto igual he visto que lo han repasado con el INGE. Cuando tenemos un crudo, generalmente se ingresa primero a una unidad de destilación para posteriormente obtener, ¿no? Este producto que es la nafta. Una vez obtenida esa nafta, va a pasar a una unidad de
hidrotratamiento, unidad de hidrotratamiento, ya para tener nafta hidrotratada, ¿no? Y una vez que tenga esa nafta hidrotratada, voy a fraccionarla, ya, entonces ahí es donde ya voy a tener lo que es la nafta liviana y la nafta pesada. Ya generalmente la nafta liviana se va siempre a una unidad de isomerización y la nafta pesada va a lo que es la unidad de reformación catalítica, ya para tener luego ya el reformado. La nafta liviana puede ser denominada también LCR, perdón, LCR, y la nafta pesada HCR o MCR, ¿no? Como también se lo conoce, ¿no? Y esa es la alimentación para la unidad de reformación catalítica. Algo que siempre sucede es que el hidrógeno proveniente de esta unidad siempre se recicla a la unidad de hidrotratamiento, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en un problema a continuación. Ya, aquí vemos otros procesos complementarios. Aquí hay un separador flash que generalmente es para separar, ¿no? El butano que viene de estas unidades, se lo separa, ¿no? Y aquí ustedes lo van a poder leer con más calma, pero ahí es un breve resumen de un esquema, ¿no? Un esquema de refinación. Algo importante que también tenemos que saber es conocer las reacciones principales que suceden en la unidad de reformación catalítica. Una de estas reacciones principales es la deshidrogenación de naftenos o cicloparafinas. ¿Ya? Un nafteno es una cicloparafina. Aquí vemos un ejemplo del metilciclohexano, ¿no? Que va a pasar a ser tolueno, un compuesto aromático. Ustedes saben bien que los compuestos aromáticos que estamos viendo en la materia son benceno, tolueno y xileno, ¿no? Ya en este caso se está formando tolueno con el anillo aromático y vemos que es una deshidrogenación porque está perdiendo hidrógenos, ¿no? Y aquí voy a tener hidrógeno como producto de la reacción. Ese es hidrógeno, ¿no? Que se recicla aquí, ¿no? Que se recicla a la unidad de hidrotratamiento. Generalmente siempre sucede eso. Ya, entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un dimetilciclopentano que también, ¿no? Se va a convertir en un compuesto aromático. Aquí tenemos también al tolueno de nuevo, mediante una deshidrogenación. Estos compuestos son naftenos o cicloparafinas o cicloalcanos, también se lo conocen, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente reacción, que puede ser también una deshidrogenación de parafinas. Como vemos aquí, podemos tener bien una parafina que también puede ser un componente de la nafta pesada que vamos a tener en la alimentación a un inicio. Y eso se lo puede deshidrogenar, ¿no? Va a perder hidrógenos. Y aquí vamos a tener otro compuesto. Aquí vamos a tener un normal hepteno. Aquí ya va a ser un compuesto, va a ser un alqueno, ¿no? Con doble enlace. Ya, y estos también van a tener, a comparación de una parafina, va a tener también un mayor número de octanaje. Ya, entonces la otra reacción es la deshidrociclación, que es una de las principales, que es donde de una parafina se pasa a un compuesto aromático directamente, ¿no? Aquí tenemos un normal heptano y está pasando a ser un tolueno, ¿no? Con una deshidrogenación también. Ya, pero aquí ya se está ciclando, de una parafina se está ciclando a un compuesto aromático. Y esas son las reacciones principales, ¿no? Ya, entonces, pasemos a este otro ejercicio que dice lo siguiente. La energía libre de Gibbs de la siguiente reacción a 500 grados centígrados y 20 atmósferas es calculado para ser, me está dando esta cantidad. Ya, entonces, una vez teniendo ese valor, vamos a tener
Ay, aquí hay un pequeño error de typeo, lo voy a corregir antes de enviarles. Este es negativo ya, negativo 20,57. Ya, entonces me dice que calcule la conversión del equilibrio de reacción y los barriles de benceno formados por cada barril de ciclohexano. Ya, entonces también me está diciendo que la velocidad de alimentación del hidrógeno al reactor es de 10.000 estándar cubic feet por cada barril de ciclohexano. Ya, entonces aquí me está diciendo que va a haber una alimentación de hidrógeno al reactor. Generalmente eso es por el reciclo de hidrógeno que les mostraba en el esquema. Y aquí me está dando de dato y me está dando en condiciones estándar. Ya, entonces también me está dando como datos adicionales las densidades de ciclohexano y de benceno. Aquí me está dando, ¿no? Ya, ¿cómo podríamos resolver esto? La energía libre de Gibbs me dice que de esta reacción se va a definir como esta expresión, donde necesito la temperatura, la constante universal y también la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, sé que dispongo de este dato les decía que es negativo. Y también, si quiero, la constante me va a dar en sí las unidades, ¿no? Aquí me está dando la energía libre de Gibbs en kilocalorías, así que voy a utilizar esta constante de 1,987. La temperatura la voy a utilizar en Kelvin, porque esto utiliza, ¿no? Es caloría sobre mol Kelvin, ¿no ve? Entonces aquí lo tengo que convertir los 500 grados centígrados, los voy a convertir a Kelvin. Y aquí los voy a reemplazar y de aquí ya puedo despejar la constante de equilibrio, ¿no? Y reemplazando todo eso, voy a obtener este valor. Ya, una vez teniendo la constante de equilibrio, puedo utilizar, eh, lo voy a utilizar más adelante, pero inicialmente lo que necesito es calcular los moles de ciclohexano y los moles de hidrógeno. ¿Cómo puedo hacer eso? Mediante el dato que me da aquí, ¿no? Del barril, me dice por cada barril. Ya, entonces, partiendo de ese barril de ciclohexano, los puedo convertirlo a moles, ¿no? Y eso lo voy a hacer primero convirtiendo con la densidad que me da de dato aquí, del ciclohexano. Ya, entonces de barriles lo voy a llevar a centímetros cúbicos y con eso ya puedo utilizar la densidad, ¿no? En este caso en gramos sobre centímetro cúbico. Y una vez teniendo ya en gramos, puedo utilizar el peso molecular del ciclohexano, que es 84, ¿no? Aquí considerando con sus decimales, 84,16. Esto lo está sacando de las tablas, ¿no? Pero se puede trabajar igual con 84, no va a variar mucho. Y de esta manera ya puedo obtener los moles de ciclohexano. Y ahora para los moles de hidrógeno también los puedo calcular porque aquí me está dando una relación de dato, ¿no ve? La relación de alimentación de hidrógeno al reactor. Ya, pero me está dando en estas condiciones estándar. Para ello puedo emplear el famoso flujo volumétrico, relación de flujo volumétrico estándar, ¿no? Entonces, esto se lo puede obtener a condiciones estándar, ¿no? De 60 grados Fahrenheit y 14,7 PSI, ¿no? Si lo trabajo en el sistema inglés para tener en pies cúbicos. Y como esto me dice que es por cada barril de ciclohexano, entonces ahí ya se van los barriles y ya voy a tener en moles. Una vez teniendo esto, puedo hacer mi equilibrio químico para utilizar, ¿no? La constante de equilibrio en función a las presiones parciales. Ya, entonces, esto les voy a explicar mejor en la pizarra. A ver. Aquí tenemos la pizarra. Aquí lo estaba escribiendo. Me dice que tenemos a un inicio ciclohexano, ¿no? Y que de aquí se va a convertir a benceno mediante una deshidrogenación. Igualada la reacción tendríamos de esta manera.
hemos calculado los moles de ciclohexano y los moles de hidrógeno, ¿no? Entonces aquí puedo hacer un equilibrio químico donde puedo decir que de estos moles, los moles que van a reaccionar va a ser X. En este caso, para el benceno va a ser esa misma X y para el hidrógeno lo tengo que multiplicar por el coeficiente estequiométrico, ¿no? Y en sí los moles de finales de ciclo hexano van a ser esta cantidad menos X, ¿no? En cuanto a moles. Y para los moles de benceno va a ser esa misma X y para el hidrógeno va a ser esta cantidad que he obtenido de la relación de alimentación al reactor, sumado con esto, ¿no? Con tres veces ese valor de esta cantidad de moles que se va a consumir de ciclo hexano. Ya, entonces, eso es lo que está haciendo, ¿no? En esta parte, aquí lo está anotando de manera más directa. Los moles de benceno les había dicho que son ese valor de los moles consumidos de ciclo hexano. En cuanto a los moles finales de ciclo hexano, va a ser los que tenía un inicio menos los que se van a consumir. Y los de hidrógeno, los que han sido alimentados al reactor y los provenientes del equilibrio, ¿no? 3 veces X. Y el número total de moles va a resultar este valor. Ya, entonces aquí la constante de equilibrio lo puedo expresar en función de su fracción por la presión total que me está dando, ¿no? Del proceso, que es 20 atmósferas. Ya, entonces aquí lo tengo que elevar también a su coeficiente estequiométrico. El único que tiene coeficiente estequiométrico en este caso es el hidrógeno, ¿no? Entonces ahí ya lo estoy elevando y ya una vez reemplazando eso, puedo, puedo ver que aquí se simplifica las presiones totales, ¿no? De aquí, de aquí. Entonces aquí voy a tener únicamente el elevado al cubo y las fracciones los puedo reemplazar entre moles parciales sobre moles totales, y es lo que estoy haciendo. En este caso, para el benceno, los moles de benceno sobre los totales, para estos, ¿no? De los productos sobre los reactivos, ¿no? En este caso el benceno y el hidrógeno y aquí el ciclohexano. Ya como les decía, estoy reemplazando aquí los moles de benceno sobre los totales y aquí los de hidrógeno. Los moles de hidrógeno sobre los totales y aquí los de ciclohexano sobre los totales, ¿no? Y aquí, claro, tengo que elevar por su coeficiente estequiométrico en el caso del hidrógeno. Y como veo que ya conozco también esta constante de equilibrio, la única incógnita que tengo son los moles que reaccionan, ¿verdad? Y ya teniendo ese valor, puedo reemplazar en la conversión de equilibrio, ¿no? Que son los moles de ciclohexano que reaccionan sobre los moles de ciclohexano que se alimentan. Reemplazando ya valores, tengo este valor, ¿no? Que es X, los que reaccionan y los que se alimentan eran los que tenía un inicio, que eran estos, ¿no? Los que se alimentaban, los que había calculado aquí. Ya entonces puedo saber que la conversión, el grado de conversión es un 99,5%. Ya conociendo eso, también me pide calcular los barriles de benceno producidos. ¿Y cómo puedo calcular eso? Eh, Puedo partir de los moles que reaccionan, ¿no? Los moles de benceno son los moles de ciclohexano que reaccionan, son los moles de benceno. Y partiendo de ese valor, puedo volverlo a masa con su peso molecular, que es 78, 78,11, sacando de tablas, y con la densidad que me da de dato, ¿no? Lo convierto a volumen y con eso ya puedo convertirlo a barriles. Y así ya tendría el volumen de benceno que se produce. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Ya alguna duda que tengan? Por favor, me la hacen. Ya muchachos, entonces por hoy quedaríamos ahí. Creo que el examen con el INGE lo van a dar esta semana, ¿no? Esta semana que viene. El miércoles dijo. Ya, ya. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta sobre los otros temas que hemos avanzado? Porque generalmente entra balance de materia en el ejercicio, por si es que esta vez pone ejercicio, porque no sé, ¿les ha dicho algo? Si va a ser teórico práctico. Dijo que a las, más o menos a las 9, creo, algo así, va a mandar el examen teórico y una vez mandaron media hora. Después de eso, yo creo que unos 10 minutos después o 15 van a enviar el práctico. Igual tenemos media hora para resolver. Ya. Entonces, cualquier cosa que también me diga el INGE, yo creo que les voy a comunicar. No me he comunicado nada, pero igual voy a ver si puedo mandarle algún ejercicio tentativo para la parte práctica, ¿ya? Entonces, nos estaríamos viendo el siguiente sábado y estudien, chicos, ya. Generalmente la teoría vale un 75%, a lo que sé, y un 25% es la parte práctica. Ya, entonces nos vemos al siguiente sábado para continuar con los siguientes temas. Chao, muchachos. Auxi, ¿Sí? y si es que mandaron por algún ejercicio así. No se te Creo que escucha bien. algún ejercicio que, que pueda mandar va a ser de la práctica o sea algo parecido, yo creo, ¿no? Sí, pero eso le voy a preguntar ahorita al Inge, o tal vez él me dice, ya tengo mi ejercicio. Entonces, si es que el Inge ya tiene su ejercicio, yo creo que va a ser como el que han resuelto, o como el que les ha planteado él y lo hemos resuelto conmigo, ¿no ve? Balance de materia, yo creo, no creo que sea más. Esta parte de los demás temas, supongo que para el siguiente parcial, porque hasta donde sé son los tres temas, ¿no ve? Los tres primeros temas, o es que ha aumentado más. Sí, eso dijo, 3 primeros capítulos. Ah, ya. Entonces, balance de materia. Estudien. Eso se esfuercen más. Principalmente con reacción y con recirculación y derivación. Ya, muchachos. Gracias. Entonces, estudien. Nos vemos al siguiente sábado. Chao.